Bueno, para no demorar, vamos comenzando. Igual estoy atenta por si se une alguien más. Como el público se renueva a veces y además este video se va a subir al canal de YouTube del Centro de e-Learning. De todos modos, les comento, a ver, se nos ocurrió que tuviese el nombre de ciclo de salud integral porque a lo largo de la semana pasada y también de esta semana fuimos hablando de distintos temas relacionados con salud, diferentes aspectos. Hablamos de suplementos, algunos temas de farmacia, entonces por eso la denominación de integral. Más que nada para comentarles cuál es, que se lleven información y en el caso de que la propuesta les interese, se puedan unir algunas de estas capacitaciones porque, bueno, todo esto que comentamos es una pequeña partecita de algunos cursos que tenemos activos o que tal vez están próximos a iniciar. ¿Qué temas fuimos viendo? Tuvimos una masterclass de interacciones, tuvimos, como les comenté, un webinar de suplementos, otro de algunos mitos que solemos encontrar en las farmacias, más que nada apuntado hacia este auxiliar de farmacia avanzado, que es otra capacitación para distinguir entre la diplomatura en auxiliar de farmacia. Esta semana, el martes, tuvimos otro webinar sobre alimentación saludable con una licenciada en nutrición, en donde vimos algunos puntos relacionados con organización, batch cooking, todos esos temas que están bastante de moda también. Hoy vamos a estar junto con Esteban Calvo, que él es farmacéutico también, dando un webinar de cannabis medicinal. Y bueno, un poco el nombre está la opción terapéutica que la ciencia redescubrió, porque ya lo va a contar Esteban, pero es una planta con fines medicinales que se utilizó en civilizaciones hace muchísimos años. Entonces no es algo reciente. Desde hace un tiempo en el cual por diversas cuestiones estaba prohibida su utilización y bueno, ya desde hace un tiempo que se está volviendo a utilizar. Entonces por esa palabra de redescubrió. Y mañana vamos a cerrar con un webinar sobre alimentación, perdón, porque mientras estoy aceptando, sobre nutrición vegetariana y vegana que se llama Plant-Based e Interacciones, cuidando tu salud más allá del plato, porque bueno, este tipo de alimentación, vamos a explicar en qué consiste, alguna terminología asociada y vamos a ver con algunos casos como nutrientes, hay combinaciones que se recomiendan, otras que no para este tipo de alimentación, de qué forma estos nutrientes podrían interactuar con algunos medicamentos, qué pasa con la suplementación, si no, en qué circunstancias. Así que bueno, es para hablar un poco de eso y ya mañana sí cerramos con toda esta parte. Probablemente en el segundo semestre estemos con algunos webinars adicionales, como tal vez hablemos de un poco de adulto mayor, de microbiota, pero bueno, está todo en etapa de definición. Seguramente lo vamos a estar publicando a través de las redes, utilizamos nosotros mucho LinkedIn y bueno, de hecho les dejamos el LinkedIn así nos pueden agregar en el caso que así lo deseen. Em, acá está bueno lo que comentaba Fernanda. Mi hermano cuando tuvo cáncer le daban unas gotitas de cannabis para el dolor y para descansar. Así que sí, ya vamos a hablar un poco de eso. Entonces, como les comenté, hoy vamos a hablar de cannabis medicinal, la opción terapéutica que la ciencia redescubrió. Tenemos una primera parte de presentación, más allá que algunos ya me conocen, tal vez otros no, y este video se va a publicar en el canal de YouTube. Vamos a tener una introducción histórica, una introducción a la farmacognosia del cannabis, estos principios activos que podemos encontrar en la planta, cannabinoides endógenos y exógenos, sistema endocannabinoide, hay una justificación de por qué el cannabis tiene fines terapéuticos, entonces se basa en este sistema sobre el cual va a actuar.
opciones de productos, porque a veces pensamos que lo único que existe es el aceite de cannabis y no tenemos otra posibilidad. Así que bueno, la idea es hablar un poquito de qué opciones podemos encontrar. Nosotros somos farmacéuticos y así que vamos a hablar un poquito del rol de la farmacia, una parte de toxicología, algunas patologías más tradicionales, por llamarlas de cierto modo, y nuevos usos. Más que nada les trajimos un artículo que nos parece bastante interesante acerca del insomnio. Y vamos a dejar un espacio al final para preguntas. De todos modos, si ustedes quieren hacer alguna pregunta mientras estamos hablando en la presentación o quieren hacer algún aporte, no hay ningún problema, lo pueden hacer. Si quieren, utilicen el chat, si quieren, abren el micrófono, lo que prefieran. Yo quiero preguntar, Sí. porque, por ejemplo, yo siento mucho dolor en el cuerpo. ¿No? Yo pienso que no estoy haciendo actividad física, ¿no es cierto? Que eso es algo muy importante. Y yo había pensado, porque acá en Mendoza hay un lugar a donde uno puede ir, hay médicos y demás, donde te dan esas gotitas y demás, o no sé qué hacen, no sé cómo se llama, doctor, no sé cuánto. Eso puede ayudar a que no me duela tanto el cuerpo, como que estoy comiendo un poco menos y demás. ¿Eso puede ayudar? Bueno, Bueno, primero, seguramente tenés un médico clínico de base que te está viendo todo el desarrollo de tu patología, si es que lo tenés, si es que te diagnosticaron a una patología no, y si no, te no, están no. tratando con algún medicamento de Mi uso suegro es un habitual. médico. No, no, no. Yo lo único que tomo es Diocan, que es clonazepam para dormir. Ujú. Pero bueno, hace un tiempo atrás, bueno, falleció mi hermano, yo saltaba a caballo y demás, y empecé a comer un montón, entonces engordé. Y después empecé a hacer una dieta, así, digamos, un plan alimentario. Y entonces, bueno, empecé y estoy comiendo muy, muy poco, y es como que el cuerpo lo siento muy cansado, como débil, como con fiebre y demás. Mi suegro es cardiólogo y mi suegra es ginecóloga, nada que ver, pero son clínicos los dos. Por eso Ujú. quería preguntar si es ¿Y bueno. y el cannabis te lo recetó uno de No, no esos me lo ha médicos? recetado nadie, no he ido todavía, por eso estoy preguntando si sería bueno o no. Bueno, Claro, bueno, sí. Flor, habla. Sí, tranqui. ahí, como bien comentó Esteban al principio, que preguntó sobre los médicos, cuando uno tiene alguna dolencia, primero, lo más importante es ir al médico, comentarle cuáles son todos los Correcto. síntomas y Sí. ahí el médico que se pueda investigar y que se pueda llegar a un diagnóstico. Y en función Ah, a esto, al porque si análisis y no, demás. claro, Claro. nosotros como farmacéuticos lo que podemos recomendar es muy limitado. Ajá. Eh, y de hecho estos productos, bueno, tampoco podríamos recomendar. No, yo Entonces, pregunto porque justo como estaban hablando del tema y como a mi hermano le habían dado eso para los dolores y demás, yo capaz que me hace bien, pero ahora que me dicen ustedes voy a ir a un médico clínico que me haga todos los análisis que me sí, tiene que hacer. Muchas Sí, gracias. lo no primero que de tenés que nada. hacer es, si tenés un médico clínico, te va a hacer una anamnesis, que es una examinación clínica. Va a ver todos tus datos antropométricos, la historia clínica, enfermedades de base, seguramente algún historial familiar. Sí, importante, obviamente que para empezar, un laboratorio. Te va a seguramente pedir un Exacto. laboratorio, un examen físico, radiografías y, como dijo Flor, si te encuentran alguna patología, te lo diagnostican y a partir de ahí empiezan a tratarte. Estos medicamentos no son medicamentos de venta libre y tampoco Mm. eh, son recomendados de boca en boca. Entonces, Ajá. sí es importante, como nosotros los farmacéuticos, es poder hacer atención clínica o atención farmacéutica con un medicamento que está recetado como el cannabis, según las Ajá. dosis y esas cosas. No se lo Claro, a mi pueden dar hermano a le cualquier dan dosis. persona. Sí, sí, Ajá. sí. Pero bueno, a ver, hoy es una buena opción terapéutica, pero Ajá. siempre bajo prescripción médica, correcto. Muchas gracias. Muchas gracias. No, al De contrario. nada. Bueno, entonces seguimos con la presentación. Nos presentamos brevemente.
Mi nombre es Florencia Rondinone, soy farmacéutica y bueno, a lo largo del ejercicio profesional me desempeñé en diversas áreas, farmacia comunitaria, farmacia hospitalaria. Actualmente estoy en el Sanatorio Méndez en la parte de productos médicos. También soy directora técnica de una distribuidora de productos médicos, de una droguería. Eh, Estuve en investigación clínica, fui monitora de ensayos clínicos, hice farmacovigilancia y en la parte de docencia estuve muchos años en una universidad privada y bueno, acá en el centro de e-learning este sería el quinto año con varias capacitaciones. Ya hoy en día si buscan y después bueno, les compartimos cuáles son las capacitaciones que tenemos activas y la verdad que tenemos bastantes, algunas las dicto yo, otras convoco a colegas como Esteban y hay otras que obviamente son muy específicas de alimentación, en donde hay licenciados en nutrición detrás de las capacitaciones, porque bueno, trato de ser bastante respetuosa con las incumbencias de cada profesión. Así que le dejo la palabra a Esteban. Bueno, mucho gusto a todos. Espero que les guste el tema. Bueno, me voy a presentar primero, cortito. Mi nombre es Esteban Calvo, soy colega de Florencia, farmacéutico. Eh, no voy a decir cuándo me recibí, no voy a poner el abaco, pero el tema es que, bueno, yo generalmente estuve mucho más en la parte hospitalaria. Ya desde antes de haberme recibido me gustaba todo lo que era sanatorios, hospitales. Así que ya tenía mi vocación dentro de la profesión. Así que sí, hoy estoy trabajando en el Sanatorio Güemes y haciendo guardias en el Sanatorio de los Arcos. Y con esta iniciativa de empezar el modo e-learning con Florencia, una gran colega. Vamos a empezar a trabajar con el tema del cannabis. Bueno, bien, ¿qué es el cannabis? Vamos a hacerlo interactivo. Me gusta ser interactivo, pongan los micrófonos, hablen, digan lo que quieran. De cannabis, ¿no? ¿Qué es el cannabis? Un gusto a todos. Supuestamente es la planta que viene de la marihuana, ¿no? El cannabis, el residuo, la parte residual del, ¿no? A ver. Bien, bien, bien. Están bastante bien orientados. ¿Qué más? ¿Mm? Mm, mm, mm. Hablaron de marihuana. Bueno, a ver. De la planta no sale, Sí, ahí está. Bueno, primero, es una planta. ahí está. Sencillo. Ahí va. Es una planta. Esa planta es una planta nativa de Asia, del Asia Central. Esa planta es una planta anual, o sea que da una floración una vez al año y en general puede alcanzar entre unos 3 a 5 metros, no más de eso. Una planta perenne, no necesita demasiada riego, perdón. Esa floración necesita bastante sol, bastante iluminación. Puede ser iluminación natural o artificial. Esta planta se la conoce porque antes de tener una participación en la farmacomedicina, tenía utilización como plantas para rituales. Es una planta ancestral, está hace muchos años, varios años antes de Cristo. Por ejemplo, en China, en Egipto. Eh, por ejemplo, en China hablaban de los primeros efectos narcóticos de la planta. Em, pero la planta, que es el cáñamo, esta planta que tiene, se utilizaba como material textil. Se hacían canoas, hasta ladrillos y muchas cosas más. Se han visto vestigios de plantas en tumbas, por lo que decíamos de que se utilizaba como ritual funerario, se quemaba y se adoraban a muchas personas. En Egipto se vio el papiro de Ebers, donde hablaba sobre el papel
muy importante que tenía Vamos a hablar de cannabis. Vamos a hablar de... Cuando hablamos de cáñamo, podemos llegar a hablar de la planta en general. Cuando hablamos de cannabis, vamos a ver el efecto terapéutico que tienen ciertas sustancias, que vamos a ver cuáles son, y cuando hablamos de marihuana, hablamos de los efectos recreativos. Obviamente que no vamos a hablar de la segunda, que van a interesar los principios activos que tiene eh, para poder utilizarlo en ciertas dolencias. Bien, el papiro de Erber hablaba de la epilepsia y hablaba de el tratamiento para el glaucoma. Es que puede llegar a ser un plazo previo, si el glaucoma no se trata bien, a la ceguera. Encontraron, como decíamos en los rituales, dentro de Egipto, adentro de las tumbas de un faraón que se llamaba Ramsés II. Eh, También se utilizaba como material textil para poder hacer los primeros papiros, las primeras escrituras sobre plantas. En la antigua Grecia también lo usaban como ritual y también, igual que la China, hablaban del efecto narcótico. Eh, También usaban ese cáñamo, que era bastante flexible y resistente, para utilizarlo en sogas y demás andamiajes. Galeno, uno de los primeros o el más importante médico de la antigua Grecia, lo utilizaba como material, también como goce, en forma eh, eh, respiratoria, se podía llegar a dar algún tipo de toxicidad y después se dejó de usar. En la India utilizaban como material textil algunos alimentos. Bueno, esto de la alimentación basada en plantas, el cáñamo se utiliza toda la planta y no el cogollo, que es el que tiene los principios activos. Y es importante también como material para utilizarlo para ciertos ritos. Perdón, acá en Sí, el chat tenemos a, bueno, ahí Juan que comenta eso que en otro país. planta medicinal, el cual se utiliza su principio activo, cannabidiol, sí, ya vamos a ver que es una posibilidad de principio activo, pero tenemos otros más. Y acá Alicia comenta, hay registros de su uso 2500 años antes de Cristo en China y que en los Ujú. años 70 se prohibió el uso del cáñamo en nuestro país. Sí, un poquito antes. Pero bueno, acá en Argentina, eh, ahora vamos a ver qué pasa con eso. Hay un médico israelí, Meir Julian, que fue el que descubrió el sistema endocannabinoide. Bueno, esta planta es una planta dioica, que significa que presenta dos géneros. Seguramente lo habrán escuchado. Cannabis macho, cannabis hembra. No sé si lo han escuchado. La diferencia que tiene es la floración. ¿Cómo es la flor? La flor de la cannabis macho es en racimos y la otra, que es la hembra, es la más contundente. Por eso, cuando hablamos de principios activos dentro de la planta, tenemos que hablar de la floración, que es el cogollo que contiene los principios activos, del cannabis hembra, madura y no fecundada. Es la que tiene la utilización. Esta planta también puede tener varias variedades. Por eso hablábamos de que la planta que se utiliza, que es el cannabis sativa. O sea, dentro de la familia tenemos varias. Hay tres importantes, que es cannabis indica, que se cultiva mucho en el Océano Índico, India y otros países más. Se usa más para rituales y para efectos recreativos. Y la otra es la rudedalis, que crece mucho en países fríos, por ejemplo en la tundra rusa. Bien, entonces empezamos a utilizarla como uso medicinal.
uso en rituales y el uso industrial, que puede llegar a ser arquitectura o textil. En este cannabis tenemos varios, como dijo Florencia, principios activos, cerca de 60. Bien, Una entonces hablábamos, pregunta. sí, claro, Eh, Ustedes igual también pueden preguntar, ¿eh? obvio, También todas las preguntas. También puede ser que a raíz de esta prohibición que tuvo la planta durante muchos años, se crearon varios híbridos en donde se hicieron modificaciones en la planta como para estimular el crecimiento de que desarrollen tal vez más THC, que es este componente psicoactivo que se utiliza cuando después se fuma en forma de marihuana y hoy en día encontramos como un arsenal un poco más amplio, ¿no? Que a veces tenemos que ir buscando a ver qué principio activo estamos buscando, qué proporción queremos entre THC, Sí, CBD. sí, hoy la industria genética hace que también estas plantas puedan tienen una sola floración, pero lo que podemos buscar a nivel de la manipulación genética es que tenga un cogollo más importante, o sea, que tenga más peso, mayor floración, eh, no tener que utilizar tanta iluminación, porque se utiliza luz artificial y natural en forma continua, no necesita tanto riego, se puede usar en forma doméstica y no tener que usar una planta de 3 metros que desgraciadamente, si utiliza como autocultivo, no lo puede tener en ningún lado. Después vamos a hablar justo del tema del ReproCan. En la antigüedad se empezaba a utilizar generalmente en muchas tribus. No vamos a hablar de antes de Cristo, pero las tribus indígenas lo utilizaban para tratamiento del dolor. Después, en la década de 1930, la industria farmacéutica, entre comillas, hizo estragos ya que no le convenía a ellos querer competir, entonces que las presiones que le hicieron la industria farmacéutica con los gobiernos la terminaron prohibiendo, diciendo, justificando que era una planta que era tóxica y que tenía muchos principios narcóticos y que la intoxicación era muy frecuente. Eh, con este advenimiento, lo que hizo fue que la industria la dejara de lado y los principios también. Hasta que en 1960, un famoso médico israelí llamado Rafael Mechoulian fue el que encontró el sistema endocannabinoide, que ahora vamos a ver qué pasa con eso, que es la farmacodinamia. Encontró primero lo pudo aislar de la planta un principio activo que se llama THC, tetrahidrocannabinoide, que por mi parte quiero desmitificar por completo que el principio psicoactivo es solamente tóxico. ¿Qué pasa con el THC? El THC es un principio activo soberbio. Van a hablar parece como si fuese el yin y el yang, ¿no? Como CBD el bueno, el THC el malo. Los dos son buenos. Y es muy difícil de los 60 productos poder aislar todos. Capaz que lo que se pueden hacer es aislar los dos más importantes y que se conocen actualmente, que es el THC y el CBD, que es el cannabidiol. También hay otro, CBN, el cannabinol también, todos descubiertos por este gran médico. Em, y entonces se encontró porque decían, bueno, a ver, encontraron estos dos principios activos. Bueno, a ver qué uso le vamos a dar, porque si no le vamos a dar uso, ¿para qué lo encontraron? Bueno, el primer uso que descubrió fue el tratamiento de la epilepsia. Hay un tipo de epilepsia que se llama eh, epilepsia o síndrome de Lennox-Gastaut, que es una epilepsia no es frecuente, pero eh, no responde muy bien a todos los tratamientos convencionales. O sea, es refractoria
refractaria a los tratamientos estándar. Por ejemplo, fenitoína, carbamazepina, los valproatos. ¿Cómo forraje para la vaca? Bien, sí, tal cual. Bueno, están tranquilos. En realidad no está tranquila porque no es un efecto narcótico el que tiene, no la vaca no la va a fumar, sino que obviamente, fíjense, comen pasto todos los días, un día que le dan cannabis, sí. A ver, si ustedes comen sanguchito todos los días y un día le dan asado, ¿no se van a poner contentos? Totalmente. Bueno, así pasa. No piensan que porque toman cannabis van a ser vacas felices. Pero bueno, sí, es lo que pasa. Es la diferencia entre la pastura. Pero bien. No, está buena la anécdota. Bien. eh, y hablaban entonces de este sistema que es el endocannabinoide. Hablamos de la farmacocinética, pero la farmacodinamia hablamos que había un receptor. Un receptor es como, vieron que cuando tienen que abrir una puerta, tienen un candado y una llave. Ese sistema de cerrojo es lo que permite poder abrir. Entonces, para que produzca un efecto terapéutico, tiene que haber una llave y un cerrojo. La llave sería el principio activo, el cerrojo sería el receptor. Cuando esto ocurre, genera un efecto y ese efecto es el terapéutico. Hay dos tipos de receptores de los más importantes, hay varios más, pero es el CB1 y el CB2. El CB1 está relacionado más que nada con la parte del sistema nervioso central. Por eso habla mucho del CB1 en el tratamiento de las epilepsias y refractarias. Y el CB2 funciona más a nivel periférico, todo lo que ver con la parte inmunológica. Por ejemplo, HIV, cáncer y algunos tipos, artritis reumatoidea, me estaba viendo de esa que era muy importante. Entonces, ¿cómo actúa en uno? El CBD1 a nivel central, todo lo que tenga que ver con las enfermedades a nivel nervioso, y la otra, la inmunológica. Pregunten lo que quieran, ¿eh? Vacas felices, vacas felices. Ni hablar. Bueno, ¿qué pasa con los cannabinoides? Tenemos dentro de lo que hablamos de farmacognosia varios, ¿eh? Y obviamente que los más conocidos, el THC y el CBD, que se extraen de los cogollos, las flores que en forma seca se pueden extraer estos compuestos. Estos compuestos, los terpenofenoles, son liposolubles, desgraciadamente. No se pueden extraer con agua porque no se pueden solubilizar. Son macromoléculas, son moléculas muy grandes. Entonces, ¿cómo puede ser extraída dentro del cogollo? Con solventes liposolubles, orgánicos. Obviamente, no vamos a extraerlo con éter o sencillo. ¿Qué podemos utilizar? El principio de cosolvencia. El mejor es el etanol, que el etanol también es soluble en agua. ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer un extracto o hasta un aceite, que también son solubles, para poder ser lo más digerible o aceptable posible. Cerca de 100 variedades, sí, me creo que es un poco más, pero el cannabis sativa sí debe tener 100, 120. Y algunos responsables del aroma que tiene un olor parecido al pino, al limonado. Por eso tiene esos aceites esenciales que le da un olor característico. Generalmente ese olor que está en los terpenos están en las hojas. En las hojas, el CBD y el THC eh, son muy bajitos, muy bajitos. Así que otros flavonoides que son los que le dan el color de... Van a ver también importante que el color característico del cannabis sativa hembra es un color lila, así que lo van a ver. El otro es más amarillento, así que lo pueden distinguir bien. Si no, hay algo que es muy fácil de poder distinguirlo. Tienen una planta, la riegan, si la planta está contenta, es hembra. Si está contento, es macho.
Chiste malo, ¿no? Bueno, no, no sé. Bueno, lo único que se puede ya entender es cuando tiene floración. Así que esperamos generalmente, se puede esperar generalmente después del primer año cuando empieza la planta a crecer. Bueno, pasamos a la próxima. Yo igual me Ahí hice hay un una, machete. Sí, ahí hay una consulta de se puede Alfredo, utilizar para si se puede control del dolor utilizar en personas. Sí, para control sí, de dolor en personas de tercera edad. Bueno, ya vamos a dar las indicaciones. Una de ellas es dolor crónico. Ahí tal vez lo único que hay que tener en cuenta, si hablamos de alguien de la tercera edad, qué medicamentos se está consumiendo para, bien. por si puede llegar a haber alguna interacción. Eh, Así que bueno, tenemos que ver eso, el tema de interacciones. Sí, exacto. Interacciones y otra cosa que es importante y que no es interacción y tampoco es efecto adversos es contraindicaciones. ¿A qué pacientes los podemos llegar a dar? Vamos a ver. Bueno, dentro de los Perdón. cannabinoides, sí, Y claro. después también preguntó si puede producir depresión respiratoria. No, 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 no. Se lo dejamos más al uso de los opioides. O sea, la depresión respiratoria está asociado con otros receptores opioides, musima kappa. Los endocannabinoides no, por lo menos no he visto nada. Ahora, si ustedes me dicen a una persona murió por depresión respiratoria a causa de eso, a nivel terapéutico no lo conozco, a nivel recreativo no lo sé, ni tampoco me interesa mucho ahondar en el tema. Solo a nivel terapéutico, no. Y fíjense esto, pudo haber pasado, puede ser, a las dosis prescriptas, ustedes esto lo tienen que tomar bajo prescripción médica. El médico que lo está indicando les va a decir cuánto es lo que tienen que tomar, cuánto es la dosis y si esto está expresado en miligramos, puede ya haber una tabla de equivalencia de cuántas gotas o mililitros tomar. Así que no se preocupen. A las dosis prescripta, nunca. Otra sí puede ser, pero no de presión respiratoria. Muy buena pregunta. Perdón. Y acá Alicia dice, vi en la farmacia cremas con cannabis, sí, porque bueno, una de las Ujú. últimas modificaciones en la legislación fue la incorporación, pero acá, cuidado, la incorporación del CBD en productos cosméticos. Entonces, bueno, y no van a ser solamente cremas, cualquier producto farmacéutico que tenga la categoría de producto cosmético, que no es lo mismo que un medicamento, puede incorporar CBD. Entonces nos vamos a encontrar no solamente con cremas, sino también productos para el pelo, shampoo, crema de enjuague, baños de crema, serum, para la piel de la cara, algunos serum, Jabones. cremas. Sí. Así que la variedad, el otro día también me comentaron en una de las capacitaciones, que no lo había visto, hasta un quita esmalte con Mm. CBD. Sí, Así sí. que, Hoy le, bueno, hoy le la ponen la variedad. hojita a todo. Hoy le ponen la hojita a todo. Y entonces lo pasan como, no como medicamento, porque las cremas lo ponen como medicamento, pero lo que hace es que ese CBD que tiene es muy engañosa la propaganda, porque la propaganda lo hace creer que tiene CBD, que en realidad tiene CBD, eh, pero lo sacan de las hojas, lo cual la proporción es muy baja. Entonces, al ser muy baja, no lo ponen como producto de medicamento, sino como producto de cosmético. Entonces entra por otro lado, aunque la propaganda lo hace un laboratorio de especialidad medicinal. Entonces lo hacen entrar por otro lado, como si fuese de venta libre, como producto cosmético. Pero tiene a veces vestigios de CBD. Yo no sé si la crema, nunca la usé, pero la crema con CBD me parece que es más efecto placebo que otra cosa. Sí, pues aparte, como están en esta, a ver, los productos cosméticos es una categoría de producto que no tiene un efecto, o por lo menos no, la cantidad que se usa es muy bajita y el laboratorio no puede decir que tiene un efecto terapéutico. Entonces, si Claro, ustedes buscan claro. estas cremas con CBD,
en la página, no sé, hay varios ejemplos en el mercado, y van a ver que el efecto que dice es efecto humectante, efecto frío-calor, efecto frío, efecto calor, lo cual no implica, pues a veces que ponen algunos dibujitos con unos rayitos en la, no sé, en la zona de la columna que nos da a entender que es para el dolor, pero en realidad no pueden decir que es para el dolor, porque justamente si no, ahí sería un medicamento, porque tiene una actividad terapéutica. Entonces, bueno, pasan un poco estas cuestiones. Y acá pregunta Alfredo si los médicos están capacitados en el uso de cannabis en sus diferentes presentaciones. Está buena la pregunta. Mm, no sé si, bueno, habría que hacer una encuesta. No creo, no creo. Y hay muchos que son médicos muy escépticos, tradicionalistas y que no creen en estas nuevas disciplinas alternativas. ¿Cuándo uno creer? Generalmente cuando los productos a nivel ético, o sea, lo que son alopáticos, no funcionan, bueno, es una alternativa. Como decíamos en el curso, en el título, es una alternativa terapéutica hoy muy novedosa y que a muchos les funciona. Entonces, ¿para qué cambiar? Si sigue funcionando, bienvenido sea. Vamos a ver algunos pros y contras No van le a ser quería importantes con eso. interrumpir. Claro, Perdón por la interrupción, no, pero no, por favor. creo que los médicos más capacitados con el tema del cannabis son los Green Doctors, que son los capacitados para hacer ¿cómo se dice? La receta para el Reprocan, ¿puede ser? Ujú. Bueno, ¿saben qué es el ReproCan? Sí, ¿no? Sí, sí, Bueno, yo es sí. un registro bueno, el registro del programa de cannabis, que lo que hace es que cualquiera puede llegar, cualquiera, no, obviamente se tiene que anotar como si fuese una especie de declaración jurada. Em, Se anotan todos sus datos y lo que hacen es poder tener autocultivo. Obviamente tienen que estar justificado por una cierta enfermedad que ese cultivo lo van a utilizar en forma propia y O que para que ustedes se hacen cargo de varias cosas. Em, Pueden llegar a tener transporte, no me acuerdo bien cómo es, pero creo que son 6 frascos de 30 mililitros, 40 gramos de cogollos secos, y lo pueden hacer en forma personal, que dura 3 años, o si no, si tienen una organización con fines de lucro, creo que es un año y después se vuelve a renovar. Así que, bueno, es una especie de tener un registro estadístico con las personas y que si alguien lo llega a parar, tiene esa justificación de que lo utilizan en forma personal para una patología. Ese es el Y, ReproCan. y algunas de las modificaciones más recientes, porque bueno, hubo primero una demonización hacia la utilización de la planta a principios del siglo pasado. Después, aproximadamente en el año 2000, por lo menos en Argentina, Pues, 2016 fue como el boom y se empezó a escuchar, se empezó a utilizar. Y hubo un poco de descontrol en las autorizaciones hacia lo que es el ReproCan. Entonces, actualmente tengo entendido que una de las últimas modificaciones en el ReproCan fue la solicitud de que los profesionales que prescriben tienen que acreditar una formación en a una diplomatura hacia arriba, con una X cantidad de tiempo, en la utilización y, bueno, hay algunas cuestiones más sobre la planta de cannabis, como para que esos profesionales que están capacitados en la temática puedan prescribir. sí. Gracias, Alicia, ahí me había olvidado. También uno puede tener autocultivo hasta 9 plantas. Sí, eso no me acordaba. Pero sí, está dentro del ReproCan. Sí, tal Sí, cual. lo que quería, a mi parecer, ¿no? Que los médicos miran como un poquito sobre todo los alopáticos, un poquito de costado esto, porque, bueno,
Hay también mucho desconocimiento y también, obviamente, los laboratorios acá están en el negocio. Entonces, como por ahora uno está medio reacio a tomarlo, que me parece a mí, ¿no? Que hicieron los laboratorios, por lo que uno ve en las farmacias, que se inclinaron a todo aquello que tenga que ver con lo que tiene que ver con cosmética, pomadas, que bueno, ponételo, esto es como que parece menos invasivo, entonces probemos con esto y después veremos, ¿no? Eh, es como muchas veces pasa con esto que hablamos en, en la capacitación de fitoterapia. Tomarlo a veces es como que parece que no que me da miedo, ¿no? Pero ¿cómo lo tomo? Bueno, por ahora ponete una pomada y vamos viendo. Es como que parece menos invasivo. Lo mismo tengo esa impresión, ¿no? Que da esa como que hasta un mecanismo de defensa. Y el comercio por lado de los laboratorios, ¿no? Sí, Bueno, a sí, veces igual. también se da esto que, bueno, como hablamos en el curso de fitoterapia, ¿no? Que tienen esta variabilidad en los principios activos que no siempre es tan fácil de estandarizar entre producto y producto. Entonces, una estrategia que utilizan a veces los profesionales cuando prescriben es empezar, lo mismo que si fuese, no sé, una tintura, se empieza con una dosis baja, entonces una cierta cantidad de gotas. Bueno, empezamos con esto. ¿Qué efecto tiene? ¿Va bien o no pasa nada? Bueno, no pasa nada, aumentamos un poquito más. Y así hasta encontrar, bueno, todos los pacientes somos distintos, puede que tengamos alguna alteración genética a nivel de alguna enzima, que metabolicemos distinto y no es tan fácil de estandarizar. Ya en medicamentos tal vez más tradicionales. Y cuando nos vamos, ¿no? A este mundo de las plantas medicinales en general o en particular, como el webinario de hoy sobre cannabis, nos encontramos en esta circunstancia, ¿no? Entonces, puede que sea una estrategia como más cauta de decir, bueno, empezamos a una dosis más baja, vemos cómo funciona, cómo va reaccionando el paciente y en función de eso vamos ajustando. Perdón, Sí, ¿puedo es hacer cierto. una consulta? Claro. Sí, yo lo que no entiendo es por qué, porque a mí me quedó, por ejemplo, de los cursos que hicimos, de Flor, de fitoterapia, el tema del uso de las plantas por la farmacéutica, por ejemplo, el sauce con la aspirina. ¿Por qué si la farmacéutica se sirve de las plantas para obviamente hacer los medicamentos, por qué el recelo con el cannabis? O sea, ¿por qué ya no está dentro de tratamientos o de medicamentos ya, eh, digamos, avalados y que se puedan vender como, por ejemplo, la aspirina? Algunos tenemos, o sea, la industria ya fue tomando y Ujú. ya, bueno, desde hace varios años que encontramos en el mercado una solución con CBD. Tiene solo CBD, no es que tiene el resto de los principios activos, pero es un medicamento de venta bajo receta archivada que se utiliza para algunas convulsiones como muy graves o bastante profundas, no sé, un síndrome de Dravet, por ejemplo, que es lo que tenía, bueno, no sé si la escucharon a Charlotte Fishey, que es, bueno, en ella se Mm. basó Charlotte's Web, que es una de las, eh, era una nena en Estados Unidos que tenía este síndrome de Dravet y ahí también empezó un poco el movimiento con la utilización del aceite de cannabis. Entonces, en la industria encontramos algunos productos y también pasa que por más que vimos, no sé, que Mechulam en la década del 60 logró aislar el THC, hubo un periodo bastante importante relacionado con muchos avances tecnológicos en los cuales no participó esta planta. Entonces, tenemos que hacer, hoy en día encontramos cada vez más evidencia, pero hay que unir esas dos partes, ¿no? Toda la parte ancestral con los conocimientos actuales, ensayos clínicos y toda la evidencia científica que avale el decir, bueno, utilizamos esto y tener la justificación de por qué sí o por qué no. Entonces, puede que tenga que ver con eso, que
De hecho, bueno, una de las modificaciones que sufrió el ReproCan a cuando inició, que era solo para la importación del aceite de cannabis, el Charlotte's Web o algún otro, fue en la investigación. Entonces, investigar, estudiar desde la semilla hasta otros aspectos. De hecho, el ReproCan cuando se modificó involucró un montón de actores y también estimulaba, bueno, la investigación. De hecho, está la Expo Cannabis, por ejemplo, que lo hacen todos los años. Y en la Expo Cannabis, bueno, yo particularmente nunca fui, pero el programa del año pasado era muy interesante porque tenía como varios aspectos, ¿no? Entonces hablaban profesionales, veterinarios, médicos. Se habló mucho el año pasado de, bueno, la utilización de la planta como cannabis o los que también están bastante de moda, los hongos adaptógenos. Así que a veces es como darle un poco de tiempo a que el avance o el estudio sobre una planta o sobre algo nuevo pueda tener conclusiones. Y por ahí a nosotros nos gustaría que avance un poco más rápido de lo que lo hace, pero bueno, en eso también se basa un poco la seguridad en ciertos productos. Sí, y aparte otra cosa es la variabilidad. Uno, al no tener una variabilidad, al tener una variabilidad y no tener un producto muy estándar, no puede hacer una reposibilidad de los efectos. Entonces la respuesta también es muy variable. Por eso la respuesta puede ser muy buena para uno y no para otro. Claro, la Entonces, variabilidad que la decís por el tema de los principios activos, de estos 60 principios claro, activos que pueden variar en claro, cuanto claro. a lo que provocan o al Sí, público o a la, digamos, a la más allá persona. más allá de la persona, lo que hace es que la materia prima sea muy variable, ya que las plantas son distintas. Eh, Incurren en un montón de factores. Entonces, por eso es tan variable. Y otra de las cosas, eh, cuando uno tiene que prepararlas, es muy difícil, ya que tiene varios géneros y cómo extraerla. Es un proceso no tan fácil. Por eso sería conveniente esto de creer en la industria, en esto de cómo sintetiza cada principio activo y para qué. En vez de por ahí uno innovar o meternos a ver, Sí. no sé, si la flor, si el aceite, o sea, a eso voy. Distinto, igual, porque se habla mucho en cannabis del efecto séquito, que es es como todos los principios, cuando se utiliza la planta y a partir de esa planta se elabora, como comenta Esteban, o un aceite o un extracto hidroalcohólico o ciertas cuestiones, em, todos esos principios activos van a actuar de manera conjunta. Y el efecto séquito lo que comenta es que al actuar de manera conjunta, es como que unos frenan el avance de otros y se van complementando entre sí. Eso sería el efecto séquito. Si nosotros utilizamos solo el CBD de la industria que está aislado, va a ser solamente ese compuesto y no vamos a tener el trabajo en conjunto de todos los principios activos entre sí. Entonces, muchas veces se Bien, habla, bueno, del efecto séquito, que tal vez es importante cada cierto tiempo hacer modificación en la planta que se está utilizando, en esta relación a veces entre THC y CBD para ciertas patologías, entonces como una bien. relación, no sé, 4-1, o sea, cuatro partes de Sí, un sí, principio activo por una del otro. Y así, entonces, bueno, eso por lo menos es un poco de lo que se habla. sí, es como lo que nombraste del hongo, de la psilocibina, que también es como que usualmente se trabaja en el umbral para ir conociendo a ver qué efectos vas teniendo Sí. con la dosis. Viene a ser algo Sí, así. Florencia, perdón, sí. mira, te quería hacer una pregunta. ¿Ustedes tienen una institución, alguien a quien referenciar donde estén los profesionales que conocen sobre el cannabis como tratamiento terapéutico, por ejemplo, en esto que yo preguntaba para la tercera edad?
básicamente para control del dolor. ¿Ustedes tienen algún grupo de profesionales que trabajan, o sea, que con... ¿Vos conocés, Esteban, algún médico Hay que trabaje? algunos neurólogos, pero no como grupo terapéutico, o sea, como personal individualizado. Pero si querés te averiguo porque yo trabajé en el MIRTE, en el PAMI, y debe haber algún neurólogo especializado en eso. Sé que precisamente los neurólogos y los traumatólogos recomendaban mucho, mucho. Y bueno, me tomaban como referencia dentro de la farmacia. Nosotros obviamente no Digo, tenemos... ¿cómo? no, 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 que digo que a la fecha de hoy, a pesar del tiempo de uso, por ejemplo, de la morfina y en general de los opiáceos, son muy pocos los profesionales dentro del equipo de salud que los manejan. Así que imagínense ustedes los años Sí. que pasaron y todavía no logran incorporar la morfina como un analgésico de uso cuando es necesario. Entonces prefieren ir a los analgésicos que más se conocen, por ahí tal vez más los AINES, y se utiliza muy poco la morfina y muchas veces las personas padecen dolor porque no saben cómo titularlo y el tiempo Bueno, pasa y es un problemón. Tal vez la gente más afín al uso de la morfina es la gente que está hoy en cuidados paliativos, eso, tal cual. Eso te iba a decir. tal Me vez es la parece que que hoy más, el grupo digamos, de se tratamiento mete en de el cuidados mundo de la medicación. paliativos y tratamiento del dolor está más integrado. No sé si con respecto al tema del cannabis, porque al ser una terapéutica ya más estudiada con el uso de la morfina y todo, sí, yo te diría que sí. En casi todos los hospitales tienen algún grupo de dolor. Generalmente son médicos clínicos, neurólogos, algún anestesista, que son generalmente los que comparten más la jefatura o la coordinación de esos grupos. Con respecto a cannabis, estamos un poco en pañales por el tema de esto de la legislación, del desconocimiento, de los tabúes, creo que también es principal. Así que no. Quería comentar con el tema del Sí, efecto sí. séquito que dijo acá Florencia. Y ya que está, desmitificaba el tema del THC. ¿Por qué es tan importante el THC? Y lo meten como enemigo, pero en realidad el efecto séquito, por lo menos de estos dos productos que estábamos hablando acá como cannabinoides exógenos, los fitocannabinoides, hablan de que el THC el THC lo que hace es sinergiza o aumenta los efectos terapéuticos del CBD y el CBD a su vez amaina o aminora algún efecto psicoactivo que puede tener el THC. Por eso es tan importante utilizar los dos y en ciertas proporciones de acuerdo a la patología. Así que no le tenga miedo al THC. Obviamente en dosis recomendadas y como preparado magistral. O como, bueno, ahora un ético, creo que el Cambis es el más conocido, pero yo a mí con la industria no me va muy bien. No va muy bien. Sí, el cambio, Prefiero un... Sí, sí, hay un par, sí. hay un par, sí, sí. Creo que Y el más también conocido hay, es el Cambis. sí, y después hay otros que ahí también justo habían comentado Lorena en el chat. Bueno, en Misiones, La Rioja ya hay plantas, laboratorios que se están dedicando al estudio de Sí. cannabis, están haciendo plantaciones outdoor e indoor. Y también, bueno, yo ahí justo le contesté que hay algunos laboratorios que más allá de la plantación ya tienen algunos productos, ofrecen charlas a profesionales en donde explican usos terapéuticos o por ahí características un poco más técnicas de esos productos y encontramos en una de las provincias pioneras fue Jujuy en Ojo, esto del cannabis, totalmente. porque a nivel nacional no teníamos una legislación y bueno, ellos sí desarrollaron a nivel provincial y empezaron. En Jujuy fue una de las provincias que primero se empezó con el tema del cannabis medicinal. Ujú. Sí, es cierto. Es cierto. Bueno, vamos a seguir así no se aburren. Dentro de los cannabinoides que nos van a interesar,
los del grupo exógeno, los fitocannabinoides que hablamos recién, el THC y el CBD, que son los que tienen poderes terapéuticos. Después pueden llegar a tener algunos cannabinoides endógenos, o sea, que los puede fabricar el mismo cuerpo, eh, y algunos sintéticos que son obtenidos por laboratorios, algunas soluciones con CBD, como lo que hablábamos de los productos éticos. Bueno, seguimos con la próxima. Bueno, ahí hablábamos del sistema cannabinoide, entonces hablábamos de este tipo de receptores que son importantes. Fíjense ahí, dos tipos de receptores, CBD1, fíjense que está en verde y que ocupa mucho la parte del sistema nervioso central, los pulmones, el músculo esquelético y mucha también del sistema digestivo urinario. El CBD2 trabaja sobre el sistema inmunológico, que está en el celeste, el sistema límbico, el hígado, el páncreas, todo el sistema inmunológico, de anticuerpos. Vamos a la otra. Digo aporto un poco algo de información. Pensemos que, o sea, ¿por qué están, justamente por estos receptores, es que es tan variada la posibilidad de utilización del cannabis con fines medicinales? Entonces, tiene su explicación científica. Y además de eso, que nosotros fabricamos cannabinoides, que esos son los endógenos, y que nuestros propios cannabinoides son también los que interactúan con los receptores. Entonces ahí está un poco también la justificación y para entender por qué podríamos utilizar el cannabis con fines medicinales. Correcto. Bueno, y uno de los que más se habla de los cannabinoides endógenos, la anandamida, el que después se empieza, ¿no? Como a capacitar en cannabis y todo, lo escucha permanentemente, la anandamida es uno de los que más se habla. Bueno, opciones de productos entonces. A nivel industrial, como soluciones a base de CBD. Generalmente podemos llegar a encontrar lo que decíamos en base de aceites, ya que son bastante solubles y lo puedo utilizar. Eh, Hay otros lugares, bueno, ahí me parece que tiene el rol más importante el tema de la farmacia, ya que tenemos dentro de una farmacia que pueda estar habilitado para preparar magistrales como el cannabis, utilizarlo en como otras opciones terapéuticas, no solamente el aceite, sino que tinturas madres o hasta glóbulos, sobres. Hay muchas de las preparados magistrales que no tienen que ver con solamente aceite. Una de las ventajas que puede llegar a tener una tintura madre es que es mucho más concentrada. Entonces, puede llegar a tener un equivalente una gota de extracto a 10 gotas o a 20 gotas de aceite. Con lo cual, em, si podemos poder titular o dosificar correctamente, disminuir una cantidad de medicamentos que puedan tomar a lo largo de todo el día, generalmente cada 8 horas, va a ser mucho mejor. Bueno, hablamos entonces de los productos locales, como algunas entidades o fundaciones sin fines de lucro, como por ejemplo la Mamá Cultiva. En estos, ahora hay un montón. Mamá Cultiva fue la más conocida, pero este tipo de fundaciones están adheridas e inscriptas en el ReproCran, creo que salió así mediados del 2020, creo por ahí. Creo que fue por la pandemia que entonces no se podía hacer muchas cosas y en este caso le daban importancia a muchos de los hijos de estas madres que hacían autocultivo para las enfermedades epilépticas. Bueno, yo hace ya un tiempito que tengo un vecino que tiene una epilepsia refractaria y con el cannabis funciona re bien y ya no tiene más crisis, por lo menos a la noche. eh, Pasó de tener 70, 80 crisis por semana a tener solo 5 o 6. Así que si me dicen que el cannabis no funciona, les presento a mi vecino.
Bien, vamos para la próxima. Me Dale, encanta este tema. hago Vamos. una pequeña aclaración del ReproCan, como les comenté hace un ratito. El primer ReproCan lo que hacía era autorizar la importación de aceite de cannabis. Entonces, el familiar tenía que presentar una serie de documentación ante ANMAT, que es nuestra agencia regulatoria, Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica. ANMAT se expedía, entonces con una fecha, decía que autorizaba la importación de cierta cantidad de frascos de aceite de cannabis, por lo general para el tratamiento de 6 meses, porque imagínense que todo este proceso lleva su tiempo, y nos daba un plazo de 90 a 120 días. Es decir, esa era la vigencia de la autorización. Ingresaba el aceite de cannabis de ciertas características porque, bueno, ya se ponía específicamente, se indicaba específicamente, no sé, si era el aceite de Charlotte. Uno de los que más importamos nosotros en su momento fue el de Charlotte. Presentábamos toda la documentación y después, bueno, se importaba este aceite con precio dólar y después se lo entregábamos al paciente. O sea, yo en ese momento trabajaba en la farmacia de una obra social, entonces éramos como un poco arte y parte, por eso es que nos encargábamos de esta gestión. Y el paciente ya hacía todo el trámite y nosotros internamente bueno, después el departamento de compras era quien lo adquiría y desde la farmacia se lo entregábamos a ese paciente. Y en esos casos, el primer ReproCan, la única indicación era para epilepsia refractaria al tratamiento. Era Bien. para lo único que se podía utilizar. Después, alguno me puede decir, bueno, pero yo en esa época lo utilizaba para fibromialgia. Y bueno, tal vez sí, pero en realidad lo único que autorizaba la autoridad sanitaria en ese momento era epilepsia refractaria. El que nosotros importábamos era de Estados Canadá. Unidos. Ah, Estados Unidos, el Charlotte's Web. Y bueno, si ustedes ingresan a la página, está muy bueno. Hay una parte de calidad donde habla de la calidad que tiene ese producto, ¿no? Tienen diferentes opciones, algunos sin THC, distintas combinaciones, combinaciones con plantas medicinales, combinaciones con algunos hongos adaptógenos, bueno, variedad de formas farmacéuticas, una parte de utilización para veterinaria. Hablan de cómo es la calidad de ese producto, porque hacen el dosaje, ¿no? Para ver la cantidad de principios activos que tiene. Así que Charlotte's Web, no, no la tengo en la página, pero si ponen en el buscador Charlotte's Web, les va a salir. Bueno, ujú. del cuento infantil de la telaraña de Charlotte, pero en realidad es en honor a esta nena Charlotte Fishy. Fish. Ujú. Bien. Bueno, pasamos a la próxima. Queremos ver el tema de los usos. A ver, Sherlock Web, sí. Bien, el rol de la farmacia. ¿Qué nos interesa o qué nos compete a nosotros? El tema de preparados magistrales, poder utilizar estos principios activos para un preparado solo en la oficina de farmacia. Sí, poder hacer un asesoramiento, una farmacoterapéutica óptima para el paciente y, bueno, dentro de esto podemos armar una ficha con cada paciente para ver cómo lo está utilizando, qué medicamentos otros toma, cuáles son las interacciones que puede llegar a tener y hacer una optimización con respecto a la farmacoterapia. Bueno, esto inicio de ReproCan, comercialización de medicamentos a base o con componentes derivados. Bueno, todo es un registro que es un poco burocrático. Bien, utilizaciones, en muchos. Hablamos de ¿para qué utilizamos el cannabis? Bueno, lo primero que habíamos hablado era el tema de la utilización principal para la epilepsia refractaria, estos que no tienen mucha respuesta con algunos medicamentos. El último que salió para estas enfermedades no refractarias fue la rufinamida, otro de los medicamentos de aporte, pero en muchos de los casos sigue habiendo un efecto refractario y el cannabis sigue siendo la opción terapéutica elegida. Em,
también tenemos un componente importante que estimula el apetito. Tiene un efecto del oxígeno muy, muy importante, con lo cual este tipo de enfoque es interesante para pacientes eh, de HIV positivo. También para los pacientes con cáncer tiene un efecto muy importante antiemético, ya que este tipo de medicamentos inhibe una zona que es la zona quimiorreceptora, que es la que puede provocar después un efecto gatillo con el vómito. Entonces, tratamiento como antiemético, perfecto, orexígeno también. También hablamos entonces de qué pasaba con el CBD2. O sea, bien, a ver, si nosotros tenemos un sistema endocannabinoide que utiliza el sistema inmunomodulador, tenemos ciertos tipos de tratamientos, por ejemplo, la esclerosis múltiple y algunas otras, no sé si vieron algún video sobre enfermedad de Parkinson y el uso del cannabis. Véanlo, que es muy interesante. Evita los efectos de la espasticidad que pueda llegar a tener la enfermedad. Bueno, justo habló Flor de fibromialgia. Son 13 puntos estratégicamente eh, ubicados en todo el cuerpo y antes se hablaba de síndrome de fatiga crónica. Hoy, con el tema de la fibromialgia, se decía que no había ningún tratamiento curativo. Sí, es cierto, no hay ningún curativo, salvo esto de el, el aceite de cannabis, que dicen que tiene una proporción muy, muy importante con la cura. Entonces, los pacientes con fibromialgia que tomaban analgésicos no inflamatorios, hasta corticoides, y que generalmente provocaba más efectos adversos que terapéuticos, con el uso del aceite de cannabis se pudo llegar hasta a curar. Así que es una opción muy, muy beneficiosa. Paraplegia, tetraplegia también se encuentran. Eh, También tiene un efecto sobre la migraña, tiene un efecto migrañoso. Eso tiene que ver también con que tiene un efecto hipnótico y la sedación. Puede ser hasta secundario el efecto, pero sí es muy importante que se utilizan para poder dormir. Creo que después del tratamiento contra la epilepsia me parece que es el segundo. Se evita que se utilice tantas benzodiazepinas que en general se trata de desprescribirlas o no aconsejarlas. Así que sería también un uso muy importante a nivel terapéutico. La esclerosis múltiple, bueno, creo que de las más importantes son esas. Hay algunas que todavía no tienen, a ver, un control todavía para poder definir si justo este medicamento tiene un poder curativo o terapéutico sobre algunas enfermedades. Aumento del Creo que nos queda esta apetito. parte de toxicología. Bueno, vamos a ver entonces esto. Em, Hay algunas drogas de abuso. ¿En qué casos lo podríamos utilizar y qué no? Más, podemos decir en qué casos no. Durante el embarazo y la lactancia, ¿m? También, ya que puede haber algún tipo de alteración a nivel teratogénica en el embarazo y al pasar, se dice que se pasa la barrera de la leche, Claro. entonces se trata de desaconsejar su uso en la lactancia. En la infancia no hay trabajos menores a los 12 años, solamente se ha visto estos trabajos en adultos, salvo en infancia, si el riesgo, si el beneficio puede llegar a ser mejor que el riesgo. Entonces, en estos casos, por ejemplo, el tema de la epilepsia se utiliza muy bien. Como la terapia. Claro, Sí. claro. Acá lo importante es distinguir si es con un fin terapéutico o si es como droga de abuso. Porque cuando se utiliza como droga de abuso,
desde el punto de vista toxicológico, en la infancia o en la adolescencia, como el sistema nervioso todavía no terminó de madurar, entonces eso va a producir una alteración en la capacidad cognitiva de ese niño. Bueno, no es que tiene que consumir por un fin médico, entonces es como droga de abuso. Y ese niño, adolescente, después cuando es adulto, no va a tener la misma capacidad cognitiva que una persona que no utilizó el cannabis como droga de abuso. Entonces, bueno, porque como bien comentó Esteban al principio, ¿no? Tenemos las dos caras de la moneda, o sea, lo podemos utilizar con fines medicinales o hay muchas personas que ya sea en alimentos o al armar un cigarrillo con la marihuana, lo utilizan con este fin de droga de abuso. Ujú. Sí, es como cuando hablábamos de la droga. Ciertas drogas se utilizan con fines terapéuticos y son medicamentos. Si esa droga se usa con otros tipos de fines, y generalmente fines no terapéuticos, ya estamos hablando de droga de abuso y nos vamos de toda la que tenga que ver con la fitomedicina. Así que, bueno, efectos adversos. Actualmente hay algunos que se están discutiendo a largo plazo. Los que son a corto se pueden llegar a ver acá que pueden llegar a ser como el ejemplo del CBD, somnolencia, por un efecto a veces que puede ser residual del efecto terapéutico. Eh, a veces puede haber una pérdida de memoria a corto plazo, puede haber hambre en forma un poco más descontrolada, a veces por una dosis un poco más elevada de la normal, pero hablamos de terapéutica. Infrecuentes, alguna taquicardia, hipotensión y algún síndrome psicomotor, pero muy, muy baja, como el ejemplo es, se dice, ¿no? Euforia, paranoia, alguna ansiedad, alucinaciones. Hablamos de un 0,01%, una dosis, una frecuencia muy, muy baja, así que como estar está escrito, así que bueno, podemos distinguirlo, lo único. Pero tiene muchos efectos, mucho menos efectos adversos que cualquier otro medicamento de los éticos. Contraindicaciones. ¿A quién entonces no se lo podrían dar? Ahí hablábamos. Personas, primero, alérgicas o hipersensibles al componente del cannabis o algún que otro excipiente que pueda llegar a tener la formulación en el embarazo, en la lactancia, en los menores. Y acá no está escrito, pero yo me atrevo a decir, personas con alguna alteración psiquiátrica no se lo podrían dar. Pacientes que sean adeptos al tratamiento tendrían que tener un tutor para poder administrar la dosis recomendada. Personas con enfermedades cardíacas inestables, eso tampoco tendría que estar contraindicado. No sería una buena opción. Y bueno, creo que está más que claro el uso en forma vaporizada de este tipo de drogas está totalmente contraindicado, ya que la combustión que provoca estos principios activos son distintos y pueden llegar a ser muy tóxicos. Así que solamente el uso en forma oral, en forma de soluciones. Claro, no pensemos como por ahí está más arraigado en que un cigarrillo, ya sea de tabaco o de cannabis, es más saludable o es mejor que un cigarrillo industrial porque es lo que dice Esteban, esta combustión se da en todos los casos. O sea, hay un proceso en el cual se quema el papel, se quema la planta y eso va a generar una gran variedad de compuestos tóxicos. Entonces, al mediano o largo plazo van a generar complicaciones a nivel de salud. Ujú. Bueno, creo que ya estamos casi Nos terminando. falta Nuevos esto. usos. Termino con una cosa chiquitita. Ya que vemos esto, hacemos una balanza pros y contras. ¿Quieren hablar ustedes? ¿Hablo yo? ¿Qué se les ocurre de los pros? ¿Qué se les ocurre como contras? ¿Qué hay más pro o hay más contras?
Perdón, yo creo como que hay mucho por saber, me parece. Sí, Como que totalmente. A ver, hay mucho. lo que hablábamos, lo que hablaba Mechurian, que encontró o que pudo descubrir el sistema endocannabinoide, tiene, no sé, 60 años. Sí, en realidad sería una droga nueva. La aspirina tiene más de 100, así que sí, sería una droga nueva. Eh, Hay muchísimo, hay muchísimo. Es una Sí, planta aparte, central y sí, claro que hay. bueno, Cuando no sé uno si, ve las prioridades que tiene, mm, dice, bueno, van por ese sentido. La naturaleza le encuentra toda la cura y creo que en esta planta hay mucho de eso. para utilizar, no sé si por ahí lo dijeron y capaz que me lo perdí, el tema de qué parte se lo procesa. Por ejemplo, ahora hablaste de lo de El pollo. fumar. Claro, pero Lo, digamos el organismo, ¿no? Que si uno por ahí la piel es una cosa, el hígado, si lo metaboliza el hígado es otra, si se metaboliza los pulmones fumando o inhalando, provoca otra cosa. bueno, lo que dijo Florencia hace un ratito, la combustión generan otros tipos de principios activos, principios activos, otro tipo de productos, no principios activos, porque ya al producir la combustión generan productos que son tóxicos para el organismo. Lo Claro, único bueno que existe para los pulmones es el aire o hasta el Pero como ozono, nada más que eso. disculpe, como por ejemplo, si lo utilizan fumando, lo que es el papel ya es un efecto tóxico. O sea, Exacto, depende, yo creo que tiene muchos pros de acuerdo a cómo se utiliza, ¿no? Tiene muchos exacto. pros que Sí. contra, ¿no? Bueno, Pero, a ver, vamos con los pros. ¿Se te ocurre alguno? Vamos. y bueno, sí, por ejemplo, mi hermano le calmaba los dolores, él utilizaba morfina, bueno, porque Ujú. se murió, pero le dio cáncer de hígado, entonces, bueno, y se le pasó, bueno, se hizo todo, pero por ejemplo, él le ayudaba y le calmaba el dolor, sí le producía un poco más de hambre, como decía, pero todo lo tenía que hacer con marino, con cosas marinas y demás, pero le ayudaba con el tema de la morfina, no tenía que ponerse tanta morfina. Eh, Exacto. También lo ayudaba a descansar, porque por ejemplo él no podía dormir, porque tenía alteraciones, porque le dolía cuando le hacían las quimioterapias y demás. Entonces, para descansar, y también para comer, porque se le quitaba el hambre por la angustia y demás. Así que yo lo hablo de acuerdo, no lo había leído yo, pero de acuerdo a lo que ve mi hermano. Y yo, por ejemplo, consumí aceite de cannabis porque me convidó mi cuñada, porque mi hermano vivía en Buenos Aires, y por ejemplo me tranquilizaba un montón porque tenía mucha ansiedad y no tenía que utilizar, por ejemplo, clonazepam, que yo tomo Claro. el CAM. Bueno, lo que dijimos hace un ratito, al producir somnolencia, uno puede llegar a tomar el cannabis que tiene muchos menos efectos adversos y dejar de atrás todas estas Sí, benzodiazepinas. Clonazepam, sí, alprazolam, claro, eso, sí. clonazepam. Sí, totalmente. Bueno, vamos No con me las pro. acuerdo qué otras cosas Sí, ahora, no me acuerdo qué otras cosas ahora, pero yo lo hablo porque lo viví. Así, por ejemplo, mi cuñada me convidaba porque yo estaba angustiada, por ejemplo, y también yo me acuerdo que le habían dado tres tipos, uno para dormir, y otro para levantar el ánimo, para levantar, porque estaba muy caído. eso tiene que ver con si utilizan distintos tipos de proporciones entre CBD y THC que habíamos visto hace un ratito. Sí, O sea, no solamente CBD, se puede usar los dos y la proporción que va a variar va a ser distinto el uso terapéutico que tengan. Por ejemplo, 1 a 1, 1 a 4, 1 a 2, 1 a 10. Entonces, sí es importante usar los dos, pero saber utilizar cuál es la proporción adecuada para esa patología. Correcto. Bien, vamos con eso. El, es natural, sí, puede llegar a ser un beneficio con respecto a lo industrializado. Vimos un montón de usos terapéuticos, un montón, y hay mucho más todavía. Hay un trabajo multicéntrico, que no me acuerdo cuál es ahora, que habla de cesación tabáquica. Fantástico, tiene como más de 600 personas. Así que si lo buscamos también lo podemos encontrar. Em, no utilizar otros medicamentos que tengan efectos adversos.
más complicados. O sea, efectos adversos podemos encontrar, pero son mucho menores que los tratamientos convencionales. Em, Algunas contras. A ver, yo creo que la contra más grande, perdón, es el tabú. Hoy, esto de un mito social de que si tomo esto, mm, parece como que no salgo más, que me puede llegar a intoxicar, que es una droga peligrosa, que el médico no me lo quiere recomendar. Creo que ese es el más grande de todos. Después, acceso o dificultad a estas drogas o estos preparados. La industria tiene, creo que el Cambis cuesta, el frasquito de 100 creo que te cuesta 500.000 pesos, 450.000 pesos. Así que imagínense lo oneroso que puede llegar a ser un preparado de estos Para la obra de... social. Sí, si es que después la obra social te lo acepta, porque tenés que llenar 20.000 formularios y pones mal un acento, va todo para atrás, es un Bueno, dolor que yo te queda. agregaría una contra más, que es el origen del producto. Bien, Vi bueno, ahí mucho, hablamos, se vio variabilidad. mucho, no, y que en algunos casos ni siquiera era un aceite de cannabis. Entonces, me ha pasado con algunos colegas en una institución neurológica bastante importante, que tenían un kit para determinar presencia o ausencia, no cantidad, sino presencia o ausencia. No recuerdo si era de THC, de CBD o de cannabinoides en general. Y había muchos que eran aceite, o sea, no tenían nada. Entonces, uno siempre, o una vez veces habla por ahí, bueno, la industria con esto, con lo otro, y también nos encontramos con algunas personas por ahí que mal utilizan la fe de la gente en algunos tratamientos y venden productos que ya saben que no tienen nada de cannabis. Así que ahí también tenemos un tema y que bueno, cuando empezó a surgir todo esto, ya hoy en día encontrábamos algunos laboratorios que por ahí dosan, ¿no? La cantidad de THC, CBD, donde podemos como tener una mejor aproximación. Pero al principio era todo muy nuevo, no sabíamos qué cantidad usar. Así que, bueno, un poco también lo relaciono con lo que fueron comentando en el chat, que sí, yo creo, coincido con lo que puso la mayoría, que es que tiene muchos aspectos positivos, como cualquier sustancia, nos podemos morir ahogados, intoxicar con aire, o sea, en la dosis está el veneno, como se dice, así que depende mucho de esas cuestiones, pero tiene muchos efectos positivos, eso hay que reconocerlo. También hay mucho por saber, por investigar, por asesorarse, no hacer estos tratamientos, que es esto que comentó Esteban desde el principio, o que nos comentamos, no hacerlo de manera aislada, sino en acompañamiento con un profesional de la salud, tener como ese apoyo más a nivel técnico. Y bueno, justo acá Alicia también comentó, dos compañeras lo usaron en sus tratamientos contra el cáncer, yo lo usé temporalmente por insomnio. Eh, sí, hay de todo, profesionales de la salud en todas las diferentes áreas y especialidades, así que cuando uno tal vez no está tan familiarizado con una temática, siempre es interesante, bueno, aprender, capacitarse y en función a eso, porque a veces los profesionales nos encontramos con una realidad. Entonces hay que afrontar esa realidad. Entonces, si tenemos un montón de pacientes con esta problemática o que nos traen esta alternativa terapéutica, y bueno, de alguna forma tenemos que tratar de ayudarlos a, a que ese tratamiento lo hagan de la manera más contenida que se pueda. Ujú, Que le lleve correcto. mientras- Bueno, vamos a hablar entonces de este estudio. Hablábamos del tema de la utilización del cannabis para el insomnio. Entonces, ¿de qué se trata este estudio randomizado? Habla de eh, 29 pacientes, no son muchos, dividieron en dos grupos de tratamiento. Al que le dieron el cannabis, le dieron la dosis, que puede ser un estándar, 10 miligramos por mililitro de THC y 15 de CBD. Ahí hay una proporción, por ejemplo.
que lo ven, por 2 semanas. Hay un grupo que es el de control, el placebo que no tomaba nada, obviamente que era un líquido que era totalmente igual, pero tenía placebo, no tiene no tiene cannabis, por 2 semanas. Una semana tenían un descanso y después se intercambiaban los grupos. El que tomaba placebo después tomó cannabis y el de cannabis placebo. ¿Y qué hicieron? Midieron una hormona o una sustancia que es la melatonina, que es una sustancia endógena que nosotros la sintetizamos como una droga natural para el sueño. Y midieron entonces esos niveles en saliva de la melatonina. Había cuestionarios y un reloj para monitorizar cómo está el sueño. Y que concluyeron con eso, la droga es bien tolerada, no tenía efectos adversos importantes, fue efectivo para poder incrementar el sueño, poder aumentar el sueño en esos pacientes. El 60% de esos pacientes no tenían un insomnio al final del estudio y los niveles de melatonina aumentaron un 30% en el grupo de tratamiento y la reducción del 20% en el grupo de control, el placebo. Así que eh, tenían en el grupo de control menor melatonina y el otro un aumento con el uso del cannabis. Con lo cual es una hipótesis que se generó de que el cannabis para el tratamiento del insomnio es efectivo. La diferencia entre salud y veneno, sí. Así que bueno, quiero reventar, este es un estudio. Este estudio es muy bueno, lo único que le pondría una especie de interrogante es poner 29 participantes. Yo hubiese puesto varios más y en el grupo de tratamiento, cuando usa cannabis, poder Más hacer una variabilidad con respecto a las proporciones entre CBD y THC, a ver cuál de ellas dentro del grupo de terapéutico es el que contiene mayor cantidad de melatonina y esa dosis va a ser la dosis que pueda llegar a ser la recomendada para el tratamiento del insomnio. Mi caso. Son, sí, son re pro. Otra Esteban cosa que no y dije, Flavio. perdón, perdón, lo último. Sí. No tiene interacción con las comidas. Así que se puede utilizar. Y como dijo Flor al principio, ¿cuál es la dosis? Va a empezar con dosis bajas, por ejemplo, 2,5 miligramos, e ir subiendo cada día un 25-50% hasta que la dosis sea la adecuada y ya esa sea la dosis estándar. Cada 8 horas, ya que el tiempo de vida media es entre 10 a 11 horas. Así que cada 8 horas sería la frecuencia aceptable. Alfredo, creo que querías hacer alguna Perdón, aclaración. sí, lo interrumpí. Quería terminar con... Y, no, discúlpeme, Esteban, te agradezco, yo me tengo que retirar ya, no, vamos a Sí, un montón. Bueno, perfecto. pero en algún otro ¿Te momento quedó podemos alguna hacer duda? una charla más sobre Tranquilo, no hay problema. Después se va a subir al YouTube que de muchas Centro de personas. e-Learning, No, Mm, así que tranquilo. gracias, Bueno, Alfredo. sí, gracias. Bueno, gracias a todos por haber Sí, participado. bueno, muy, ¿Alguna pregunta que haya muy quedado? Bueno, todos lo amable. fuimos, fue bastante interactivo, me parece, pero ¿alguna pregunta que Gracias. haya quedado? Hasta luego. Hasta luego. No, yo no tengo ninguna pregunta. Excelente la explicación de Esteban y Florencia, obviamente. Los dos. Excelente todo. Me quedó re claro y aparte ir al médico clínico y demás para que vea y no yo sola automedicarme con eso. Pero yo correcto. considero que son todos pro, no, contra no hay, solamente el costo. Pero en definitiva son Mm, todos pro lo que tiene. Eso. Muchas gracias por toda la sí, explicación. sí, es cierto. Ahora, yo haría estos pasos. Lo que te sugiero. Ver al médico, tener un médico clínico, contarle todos tus antecedentes. Él seguramente te va a hacer una anamnesis, te va a hacer algún chequeo. Si es que sos candidata a usar el cannabis,
bien, él te lo va a recomendar. Ahora, fíjate que lo que es el costo era una contra. 500 Si mil. llega a haber, sí, tal cual. Si llega a haber alguna farmacia que prepare en forma magistral y en forma consciente, con un adecuado control, puede llegar a ser el uso más indicado, una magistral, con respecto a lo Sí. que es ese precio que es el cambio que Acá hoy es casi imposible. En Mendoza tenemos una farmacia que es la farmacia Cevita, que es donde hacen todos los preparados. Digamos, en Bien, Mendoza es la única farmacia que hay que se llama farmacia Cevita, que hace bien. preparadas de todo tipo. Eh, Hacerte amiga del farmacéutico. ¿Mm? sí, En porque serio. Sí, bastante caro, sí. claro. Sí, bueno, Después por tu muchísimas cuenta, gracias. si es que llegás a ser candidata al cannabis, ya tenés una farmacia que es amiga, que lo puede preparar Claro. y, y bueno, Y aparte para recomendar. bajar la dosis, por Sí. ejemplo, porque para dormir y en la tarde yo tomo bastante clonazepam, entonces está bueno eso porque baja la dosis de clonazepam. Eh, Me voy a ir a hacer un chequeo completo. Así que bueno, Ahí hay una muchísimas pregunta de gracias. Alicia Sí, ahí que ya te va respondiendo. Sí. si puede causar dependencia, así que esa pregunta está Las buena. dosis recomendadas no, no lo hay. A veces puede llegar a haber dependencia física y psíquica, como pasa con las benzodiazepinas, a dosis un poco altas. ¿Qué se hace cuando empiezan con eso? Bajar un poco la dosis y se trata de buscar la respuesta terapéutica con las dosis más altas sin provocar dependencia. En ese caso que pueda provocar dependencia, generalmente la dependencia, ¿saben cuándo pasa? Cuando se quiere dejar el medicamento. Cuando es un medicamento que tiene también un componente psicoactivo, no se puede dejar de un día para otro. Se tiene que hacer en forma reducida y programada, generalmente con un mes es suficiente, e ir sacando un 25, un 50% por semana hasta dejarla por completo. Entonces, en ese caso que tengan que suprimir este tipo de medicamentos, no se hace en forma abrupta. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Algo que no haya quedado claro que quieran ver? Bueno, mientras les doy tiempo por si quieren pensar alguna pregunta más. Como, bueno, no sé si algunos tal vez es la primera vez que participan en, bueno, me alegro, en este tipo de webinars que estuvimos dictando. Tenemos, no sé, en los demás, por lo menos en los nuestros, tenemos varias políticas de regalos por participación. Hay varias iniciativas que nos parecen interesantes. Por un lado, les compartimos, les va a llegar un correo electrónico, que esto también es lo que había preguntado Mariela. Les va a llegar un correo electrónico con el link a YouTube y la presentación. No te preocupes, Mariela, porque queda grabado, así que tranquila. Así que van a recibir entonces el link a YouTube y un link a un Drive con la presentación en formato PDF. O sea que esta presentación también la van a tener. Y como siempre comento en estos encuentros, todos los webinarios que estuvimos dictando se relacionan con algunas capacitaciones. En este caso puntual es con el curso de cannabis medicinal. Así que en el caso que, no es que están obligados, pero en el caso que les haya despertado la curiosidad, obviamente estos temas los tratamos con mayor profundidad en la capacitación, porque bueno, es un curso de 6 semanas, tenemos 4 unidades teóricas, así que profundizamos más en diversos aspectos. Así que por haber participado tenemos este cupón de descuento que acá, bueno, en esta capacitación y en todas donde me vean a mí, puede aplicar y lo pueden utilizar la cantidad de veces que quieran. Y acá están los pasos de cómo lo pueden aplicar. Para las grabaciones, este es el canal de YouTube del Centro de E-Learning, en donde se van a ir subiendo. Tachamos cannabis medicinal, ya el quinto webinar que venimos dictando. En algunos estuve solo, en algunos me acompañaron algunos docentes, así que está buenísimo. Bueno, Esteban y las licenciadas en nutrición que me acompañaron en las otras exposiciones,
todos se incorporaron este año, así que la idea también es un poco que los conozcan, porque tal vez algunos ya me conocían a mí, pero bueno, está bueno que conozcan a los nuevos docentes y que son todos excelentes. Y mañana nos queda el último, todavía están a tiempo de anotarse, es este de nutrición vegetariana y vegana con distintos aspectos desde el punto de vista de combinación de nutrientes, interacciones con medicamentos, si se suplementa o no, bueno, algunas características que me va a estar acompañando Fernanda Garat, que es la licenciada en nutrición que estuvo en el webinar de suplementos. Así que bueno, ella es su especialidad, suplementos, nutrición vegetariana y vegana y nutrición deportiva. Así que bueno, me va a estar acompañando. Acá les dejo el link para unirse. De todos modos, bueno, creo que hay varios que me tienen en LinkedIn. Yo también les dejo mi LinkedIn, porque siempre publico por ese medio. Si me tienen como docente, me pueden preguntar a través del campus virtual. Así que igual la presentación la van a tener. Y bueno, muchas gracias. Vuelvo a repetir por haber participado. La verdad que están siendo muy lindos estos diferentes webinars donde abordamos distintas temáticas. Nosotros también aprendemos porque uno no deja de aprender, así que todo lo que Es nos cierto, van es contando cierto. está muy bueno y siempre tratamos de tener, ¿no? Como esta actitud más abierta, de buscar ese fin que es aprender entre todos y no porque estemos hablando de un tema significa que vamos a saber la totalidad, entonces todo lo que puedan aportar me parece que está buenísimo y se enriquece mucho. Hoy participaron un montón, así que estuvo muy bueno. Y bueno, esperamos que les haya gustado. Sí, excelente, excelente, toda la charla. Gracias, chicos. Muchísimas gracias para los dos. A ustedes Bueno, por participar. Gracias. gracias. Gracias por Ujú. haber participado. Que tengan una linda tarde. Gracias, Bueno, igualmente. gracias. La pasen Igualmente para lindo. Cualquier ustedes. cosa, nos contactan. Gracias. Esteban, como si lo voy a anotar. Muy Gracias. amable. Gracias a ustedes, chicas. Bueno, muchas gracias. Gracias.